ya tenemos por aquí a nuestra entrevista del día de hoy. Está con nosotros Armando Paino Enríquez, quien es titular del Fideicomiso Público-Privado para la gestión integral de los residuos sólidos DO Sostenible. Bienvenido. Así es. Muchas gracias a este equipo estrella. Gracias. Vamos antes de entrar en materia, porque hay muchos temas de interés. Todos queremos hablar mucho de este tema que nos apasiona, sobre todo a mi hermana Kimberly, que lo estaba esperando con ansias. ¿En qué consiste este fideicomiso público-privado para la gestión integral de los residuos sólidos? ¿Qué hace? ¿De qué se encarga DO Sostenible? Para que la gente entienda. Sí, bien. Mira, nosotros venimos en un proceso que se inicia con la aprobación de la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, que por su número podemos saber que fue aprobada en el año de octubre del año 2020. Nosotros venimos acumulando por décadas, o desde la fundación misma de la República Dominicana, un pasivo ambiental y, digamos, una deuda histórica con el manejo de los residuos sólidos. ¿Qué pasa? Cuando tú ves cualquier otro país del mundo, la gestión de los residuos sólidos, o la mayoría de los países, porque este problema de los residuos es un problema mundial, lo vemos con las islas de plástico que existen en los diferentes océanos, es un problema que ha traído ese desarrollo, el progreso. Mientras más progreso tenemos, más vamos a un supermercado, compramos más comida, más vamos a las franquicias y consumimos más, y por tanto generamos más residuos. Entonces, nosotros, esto era una deuda pendiente, fue un proyecto, una ley que duró más de 10 años en el Congreso discutiéndose para su aprobación, porque a la fecha, hasta ese momento, no teníamos un órgano rector que rigiera todo lo que eran las políticas públicas y la regulación del manejo de los residuos. Y la responsabilidad casi en un 100% recaía sobre las municipalidades. Entonces yo explico siempre que los residuos sólidos no tienen geografía política, división política. Tú generas un residuo en Bonao, cae en una cañada y termina en otro municipio. Las políticas públicas que tú tienes que hacer para regular los residuos sólidos tiene que haber, y como en toda parte donde hay una gestión, un órgano central que dicte, y los municipios son los ejecutores, obviamente, en el territorio del manejo de los residuos. Entonces esto acarreó, al tener casi 400 municipalidades y distritos municipales, acarreó que tuviéramos un problema en el manejo de los residuos al tener más de 240 sitios de disposición final en la República Dominicana que eran vertederos o botaderos a cielo abierto. O sea, cuando en el 20 iniciamos este proceso, nos encontramos con esa realidad. No teníamos ningún tipo de manejo de residuos sólidos, de tratamiento a los residuos sólidos, de ninguna manera. Y casi el 70% de esos botaderos se incendiaban con frecuencia, generando otro pasivo ambiental, que es ese humo que se genera, que es un humo altamente contaminante, además de generar un líquido maldito que se llama el lixiviado, que tiene contenido de metales pesados, alto contenido de acidez, altamente contaminante, que contamina igualmente nuestros ríos, nuestras cañadas y, peor aún, también nuestra capa freática, nuestras aguas subterráneas. Entonces, eso llegó incluso a identificar en un momento al Ministerio de Medio Ambiente, en ese momento, con el fallecido Orlando Jorge Mera, como el principal problema medioambiental de la República Dominicana, ese manejo de los residuos sólidos. Claro. Esta ley no es una ley que fue discutida o consensuada por este gobierno, sino que fue un proceso de una negociación de muchos años. Dentro de la ley se estableció un pago a una contribución especial a las empresas, fruto de una negociación que se hizo con los diferentes actores del sector privado, y es esa contribución que venía explicándose anteriormente en la sesión anterior. Esa contribución sí es importante señalar que no es, vamos a decir, un impuesto nuevo, en el sentido, digamos, el sentido expreso de la palabra. ¿Por qué? Por eso se considera una contribución, porque lo que se está haciendo es que de los fondos que tú aportas, el pago de impuestos sobre la renta, hay una parte
que las empresas que generen más de 100 millones de pesos se va a especializar para esta ley, para la ley de gestión de residuos sólidos. Sí, puedo aclarar para no crear distorsiones que si tu empresa genera más de 100 millones de pesos y no genera beneficios, como quiera la ley dispone que tú pagues esa contribución. Okay. O sea que solo en ese caso sería un costo adicional. Pero para explicarle a la población, si tú vas a pagar, si tú generas 100 millones de impuestos sobre la renta y tuviste beneficios de un 25% de esos 25... Es sobre los ingresos, no es beneficio. Sí, los ingresos sí, claro. No tiene que ver con beneficios. Claro, claro. Pero, si tú perdiste, exacto, por eso te dije que para las empresas que han tenido pérdida, sí se le convierte en un costo adicional. Sí. Pero para una empresa que tuvo 100 millones de pesos en venta, digamos, y tuvo beneficios de 25 millones y pagaría un 27% de esos 25 millones, en vez de pagar para dar los 5 millones de impuestos sobre la renta, pagaría 4.750.000 y 250.000 se iría a esa partida. O sea que es una especialización de fondos. Exacto. Es bajo esa manera. Y ese fondo, entonces, se creó bajo ley, que es el único fideicomiso que está creado bajo ley, un fideicomiso público-privado, que es el que nosotros somos director ejecutivo, y ese fideicomiso tiene una gobernanza tanto del sector privado como del sector público, por ley también. Un consejo directivo, utiliza la figura del consejo, donde lo preside el Ministerio de Medio Ambiente, también está el Ministerio de Hacienda, y también tenemos la municipalidad representada por FEDOMO y la Liga Municipal Dominicana. Y por parte del sector privado, un representante de las empresas recicladoras, la AIRD, que es la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y EcoRed, que es un gremio de empresas privadas que apoyan el medio ambiente, que están en pro de la sostenibilidad. La Federación Dominicana de Distritos Municipales. El FEDODIN no fue incluida en eso. Está en el CINGIR. Eso debe regularse. Sí. Bueno, como te digo, eso fue una discusión que se hizo en el Congreso. Nosotros ni siquiera... Nosotros venimos a asumir la posición. No. ¿Qué va para el Congreso a enderezar eso? En el 2021. Entonces, fue un producto de una negociación por muchos tranques, es importante. Esta ley tuvo muchos tranques y esto fue la negociación que se logró posible en el momento. Claro. Ahora bien, sí es importante entender el costo de esta industria y el uso de los fondos. Que esos fondos que es lo importante, han sido especializados para ese fideicomiso y va a una cuenta de fideicomiso que no puede ser tocada. O sea, el Poder Ejecutivo no puede tocar. La instrucción que tiene la ley es que desde que se reciben DGI esos fondos deben ser por mandato transferidos automáticamente a ese fideicomiso donde existe esa gobernanza. Nosotros no podemos, en ninguna manera se puede tocar esos fondos para usarlo para otra cosa ni nada, sino que hay un mandato especial. La misma ley también tiene un mandato especial para qué se va a utilizar esos fondos. Y como prioridad en este momento es resolver el problema de la disposición final que hemos tenido y que yo mencionaba. Es los más de 240 sitios que tenemos. Okay. En ese sentido, ya desde la constitución del fideicomiso, que fue en diciembre del año 2021, se produjo la constitución. En el año 2022 había una serie de mandatos adicionales de reglamentos técnicos y reglamentos de compra que se debían cumplir, y tuvimos también el reto, el inconveniente de sufrir la pérdida del ministro Orlando Jorge Mera a mitad de ese año. Eso nos generó una situación, digamos, de impasse real hasta que se decidió la designación de un nuevo ministro de Medio Ambiente, sí. Dado que el Ministerio de Medio Ambiente es nuestro fideicomitente. Tuvimos un año en el 2022 de planificación y de redacción de todos los reglamentos y de toda la normativa, tanto interna o externa del fideicomiso. Ahora, Paino, primero valorar, porque siempre he destacado el rol que ustedes han jugado en una materia tan sensible para el país, donde la biodiversidad nuestra, la actividad económica hasta del turismo y la convivencia misma del ciudadano aquí en una media isla es esencial el manejo de los recursos sólidos en este caso. Ahora, dos paralelos. ¿Qué se está haciendo en función precisamente
a esa naturaleza, a esa práctica de los vertederos a cielos abiertos, ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, la economía de los residuos sólidos, en términos no solo de reciclaje, sino también algo que extraigo de experiencia europea, en donde se desincentiva el uso de los plásticos, los reutilizables, la venta al granel de determinados productos para que tú lo uses en asuntos en tu casa, en fin. ¿Qué se está haciendo en función a esos dos paralelos? Sí. Mira, es importante resaltar. Nosotros en República Dominicana, en los primeros estudios que se ha levantado, que realizó la JICA y el Ministerio de Medio Ambiente, la JICA es la cooperación japonesa, ha determinado que nosotros estamos generando aproximadamente entre 13 y 15 mil toneladas diarias de residuos sólidos. Diarias. Somos el país de la región que más residuos sólidos per cápita genera en toda la región. ¡Wow! Y también más orgánicos, porque desperdiciamos más comida que el resto. Sí, tenemos un altísimo porcentaje, entre el 65 y el 70% de esos residuos es materia orgánica. Y yo le llamo a la materia orgánica el cáncer de esta industria. Porque una vez tú, al no separar en la fuente y no hacer una recolección selectiva, mezclas la materia orgánica con los valorizables, que es el plástico, el cartón, el papel, el vidrio, los metales. Cada vez que se mezclan con la materia orgánica, pierde valor ese valorizable, porque hay que hacer un proceso industrial más complejo de limpieza. Pierde competitividad al nivel del mercado internacional en poder ser vendidos esos productos. O sea que tenemos ese gran reto. Ahora bien, ¿qué se priorizó a nivel de la política pública dictada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de una resolución que ordenó el Plan Nacional de Regularización de Sitios de Disposición Final, que es lo que disponía la ley durante el proceso de que se terminara lo que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el Plan GIR, que está pendiente de aprobación ya por el Poder Ejecutivo de ser aprobado. En ese proceso, la ley ordenaba el Plan Nacional de Regularización. Y en ese sentido, hemos iniciado la intervención de los 30 principales sitios de disposición final a nivel nacional, regularizando su situación. Eso nos ha permitido que a la fecha, que es el modelo ideal que tiene la ley y es un modelo que ha sido aplicado en tanto en Europa como en Estados Unidos como en la región, que incentivar la inversión privada en sitios de disposición final, porque es una industria muy costosa, de una logística muy compleja y de una gobernanza muy difícil. Porque cuando tú tienes un sitio de disposición final administrado por un municipio, pero tienes 5 o 6 municipios adicionales que están virtiendo, hace muy difícil la gobernanza y las limitaciones de los recursos que sabemos que tienen las municipalidades. Entonces la ley diseñó ese modelo de gestión público-privada de los sitios de disposición final. Ya teníamos en el territorio y el plan de regularización lo previó, una serie de sitios que ya eran operados de manera privada, pero no estaban, en muchos casos, no se cumplía con los estándares de la ley, y ya tenemos 7 sitios de disposición final que son operados de manera privada por empresas que han realizado inversiones 100% de capital privado en la República Dominicana. Adicionalmente, tenemos ya 2 sitios de disposición final que son manejados en coordinación con los ayuntamientos, apoyados financieramente por el fideicomiso, y que ya son rellenos sanitarios y plantas de valorización, digamos, que cumplen con los estándares de la ley y los estándares internacionales. Este caso es el relleno sanitario de Baní y el relleno sanitario de Dajabón y planta de valorización. Y ahí quiero resaltar, en ese sentido, que esto nos ha permitido ya tener más de un 40% de los residuos sólidos que anteriormente iban a vertederos y a botaderos a cielo abierto, en la actualidad ya son manejados de conformidad con los estándares de la ley. Estimado. Porque, ¿verdad? Tenemos que hacer la entrevista un poco dinámica, ¿verdad? Claro. Todo lo que tú estás haciendo es sumamente importante. Tú de manera brillante has explicado que la ley
no es propia de esta gestión, sino que es producto de una discusión de más de 10 años, que tiene muchas fallas, que ha dejado muchos actores fuera de la ley y que la descentralización, yo quiero aclarar sobre la eso. Descentralización que habíamos logrado desde la municipalidad, de cierta forma, esa ley, la ley de ordenamiento territorial, viene un poco a acabar con esos derechos de representación que se habían creado desde el territorio, porque cuando se cobra, bueno, no es un impuesto nuevo, pero sí es un gravado de residuos sólidos, uno esperaba que después de tantos años de pedir que por lo menos se cumpliera con el 10% para los ayuntamientos que siguen recibiendo menos del 3% y que la ley especifica, la ley 176-07 que rige los ayuntamientos y los distritos municipales, que son las alcaldías, que tienen que hacer la primera de las funciones que tú acabas de decir, porque para llegar a la disposición final, que es el gran problema, primero hay que recoger los residuos, y si se recogen todos juntos, como tú acabas de decir brillantemente, es un problema porque se deja de valorar no solamente la parte inorgánica del desecho, que es el plástico, el vidrio, el metal, sino también la parte orgánica, porque la parte orgánica también se puede valorizar, pero si se recoge por separada la basura, para que la gente entienda, los residuos. ¿Y dónde se comienza eso? Primero, tú puedes educar a la población para que recicle. ¿Y qué tú haces educando a la población para que recicle si las alcaldías no tienen los equipos, ni siquiera para recoger todos los desechos juntos, mucho menos por separado? No, pero no, es que espérese, Víctor, no, estamos en una entrevista, no, estamos en una entrevista en el tiempo, a mí me gustaría saber, perfecto la disposición final, perfecto el fideicomiso para la disposición final de los desechos, y espero que lo que se recolecte de esos rellenos sanitarios se use como materia prima, como biocombustible para producir energía renovable para los sectores que son los territorios donde están esos rellenos sanitarios. Pero, ¿y qué vamos a hacer con la recolección de los desechos, con el primer paso para llegar a disposición final? En algún momento se va a discutir, o bueno, tiene que producirse la discusión para que una parte de esos fondos vayan a las alcaldías, que tienen que recoger de manera separada para fomentar el reciclaje en el país y poder valorizar mejor los residuos, esos residuos que produce la población. Esos recursos deben ir a los ayuntamientos. ¿Qué se está haciendo actualmente? ¿Cómo va esa conversación? Bien. Mira, una cosa importante, y se me olvidó resaltarte. Si bien es cierto que la ley no dispuso que Fedodín participara del consejo del fideicomiso, una situación que se presentó en la ley, la decisión del consejo, sí, pero hubo una decisión del consejo porque la misma ley faculta a invitar a la mesa a otros miembros adicionales del consejo. Yo estoy presente con voz pero sin voto. Igualmente Fedodín participa de la mesa de discusión. Ha sido invitado por decisión del consejo. Pero y en toda sin voto. Que eso es una modificación que está pendiente. Son temas pendientes. Hay muchas cosas que podemos mejorar de la ley y del sistema. Otro tema importante que nosotros debemos entender es que en toda parte del mundo el manejo de residuos sólidos, como bien usted dice, el manejo de los residuos sólidos es una industria, pero una industria costosa, pesada, que conlleva el manejo de equipos desde la recolección, desde el aseo urbano, desde la contenerización, todos ellos equipos que tienen costos importantes, y ni hablar de lo que es el manejo de la disposición final, de las redes de estaciones de transferencia. Todo eso es una industria de equipos pesados. Por decirle un ejemplo, un compactador nuevo te cuesta mínimo 250, 300 mil dólares en cualquier parte del mundo. Y incluso, la vida útil, diga también. Y además, al ser un equipo que maneja residuos sólidos, que genera el exhibido, la vida útil es sumamente corta de esos equipos. Bien manejados te puede llegar a unos 5 años. Aquí tenemos equipos de más de 10 años, pero que puedan funcionar, que no se te averíen, no se te generen averías, porque ustedes tienen que entender que tú tienes un elemento logístico esencial. Si tú tienes una flota de recolección y se te dañan 3 camiones,
se te colapsó la ciudad que tú estés manejando automáticamente, porque y el ayuntamiento todos los días mensuales, se genera no residuos. diario. Es correcto. Entonces, Paino, vamos a hablar de dinero. Espérate, Israel, deja que termine de responder. No, pero tal vez yo la puedo concatenar porque yo no voy a... Porque la pregunta de vamos a hablar de dinero. Un programa paralelo con Paino. Vamos a hablar, vamos a hablar de dinero. La ley 225-20, decía Jason, como tú bien explicaste, hace entrar en vigencia la misma a partir del año 2021. El hecho es, desde el punto de vista de las recaudaciones, ¿cuánto tiene el fideicomiso de residuos sólidos ya disponible? ¿Y cuánto ha invertido en esa responsabilidad que le ha delegado la ley? Sí, te lo voy a conectar con la pregunta que ella hizo sobre el uso de los fondos. Actualmente el fideicomiso, y quiero hacer un poco de comparación con otros países y de lo que se está invirtiendo. El fideicomiso en promedio ha ido ligeramente en aumento, digamos un 5% entre el año 2022 y 2023 al crecimiento del PIB, pero tú sabes que el año pasado, vamos a ver la proyección porque no tenemos, o sea, nosotros vamos a recibir lo del año pasado este año. Sí, así es. Entonces, hasta ahora se han recaudado unos 5.200 millones de pesos en el fideicomiso. Como les había explicado, la ejecución, la parte ejecutoria del fideicomiso inició de manera efectiva en enero del año pasado. Entonces nosotros tenemos, el año pasado se ejecutó 1.500 millones de pesos entre las obras, los cierres técnicos, que no fue una parte que pude explicarle. Nosotros tenemos más de 30 intervenciones de cierres técnicos y de apoyo a las municipalidades, porque cuando tú puedes cerrar un vertedero, eso impacta económicamente en la municipalidad, porque le quita el peso de la operación de ese manejo de esos cierres técnicos, y también en tarifa de manejo de residuos, que es lo que se le paga a los inversionistas que operan en diferentes partes del país. Entre esos inversionistas hay ya presencia en la provincia de Altagracia. Nosotros sabíamos todo lo que pasaba en la Altagracia, la queja de los hoteleros que existía por el famoso guiriguiri y la quema. Eso ya es cosa del pasado, porque ya hace más de un año en la Altagracia opera una planta de valorización y un relleno sanitario que no solo está enterrando los residuos sólidos, sino que tiene la particularidad de que se están valorizando todos los desechos o residuos sólidos valorizables. Y más aún, un tema interesantísimo, ahí es que comienza a desarrollarse lo que tú mencionas de la economía circular. Sí. Cada zona tiene especificaciones, entonces ellos identificaron que una gran parte de los residuos que se generaban en ese territorio venían de la poda y de la masa vegetal que se desarrolla. Tú sabes que esos hoteles tienen grandes áreas, grandes extensiones de jardines, etcétera, sí, y están haciendo un proceso de valorización y transformando esa poda en biomasa que se está usando en diferentes calderas en la misma región esta. Ese es un caso. Pero nosotros tenemos el caso de Dajabón, por ejemplo, porque cada realidad es diferente. Claro. En el caso de Dajabón hay una alta producción, y también en Peravia, en Villa Fundación, estamos haciendo lo mismo. Hay una alta producción de desechos agrícolas, y lo que se está haciendo es plantas de compostaje para que los mismos agricultores de la región puedan aprovechar ese compostaje, esa masa orgánica para abonar y complementar los terrenos donde ellos están sembrando. En el caso de San Francisco de Macorís, que ya hace 3 meses entró en operación, es la primera planta de desarrollo de CDR, que es combustible derivado de residuos, no solo de República Dominicana, sino de toda la región del Caribe. Esa es una planta que ojalá podamos visitar juntos y ustedes vean lo que se está realizando ahí. Y cuando digo combustible derivado de residuos, la planta va a un proceso de clasificación, se cogen los plásticos, se cogen los metales, se coge el papel que sí puede ser aprovechado, y la otra porción entre materia orgánica que no se aprovecha y algún tipo de plástico que no puede aprovecharse, se pasa por un proceso, se hace un embalado, y esa masa, ese restante, esa fracción resto, está yendo a calderas de la industria. Hay más de 16 calderas que pueden usarla como combustible. Es la primera vez que estamos generando combustible por parte de cosas. Y lo interesante es el círculo virtuoso. Pasamos de ese círculo vicioso a ese círculo virtuoso,
Cuando San Francisco de Macorís ya entró en operación, pero va a recibir también de Salcedo parte de La Vega y parte de la provincia de Monseñor Noel, porque se vuelven proyectos regionales. O sea que logramos eliminar todos los vertederos de Salcedo, todos los vertederos de La Vega. Bueno, La Vega es gigantesco. Sí, o sea, está también Constanza y Jarabacoa. O sea, es una de las provincias más grandes. Pero gran parte de la zona urbana de La Vega podrá beneficiarse de eso. Entonces, esas son las cosas que comienzan a permitir poder planificarnos y todo. Ahora, el reto con los ayuntamientos es el siguiente. Y es una conversación que tenemos que tener todos los actores en la mesa. ¿Serio? ¿Qué ocurre? No podemos pensar que con 40, 45 millones de dólares al año se va a solucionar el problema de los residuos sólidos. Nosotros aquí, por ley... de un día para otro. No, es que es imposible. Y te explico. Ningún tiempo. La basura tú no la puedes acumular. O sea, tú no puedes decir, ok, ya resolví esto, me queda esto. Yo quiero darte un ejemplo y te voy a usar, estándar. Oye, nosotros estamos pagando aquí por ley. Eso. Lo que nosotros estamos recaudando no es suficiente. Ni cercanamente. Aquí hay que tener una conversación honesta. Pero porque es una ley injusta, mi hermano. Pero, el que factura 10,000 millones paga lo mismo que el que paga Claro, no puede pagar lo mismo que yo. Yo estoy pagando 90,000 y Claro paga lo mismo. Yo quiero Atención, quiero que hagamos conciencia de ese tema. Miren, nosotros aquí se está pagando precio por tonelada. Eso es un modelo que viene de todas partes del mundo. Se paga por precio de toneladas, digamos, procesada por los rellenos o las plantas. Aquí se paga, dependiendo del cambio, por entre $12 y $24 la tonelada. Para que ustedes entiendan, en Europa... Solamente disposición final. Para disposición final. La recolección es otra cosa. Exactamente. Para disposición final, en Europa... El precio base mínimo es 80 euros y 120 euros. Y bueno, tú dices, no, pero Europa. No, pero en Estados Unidos supera los $80 también. Y vámonos a la región, Colombia. Bueno, nosotros, para poder aprender de esto, fuimos a ver modelos de otros países. En Colombia nos explicaron que para rellenos sanitarios se está pagando $50 la tonelada. Y Kimberly, dame un segundito. Ustedes no tienen responsabilidades educativas al respecto de... Pero yo acabo de decirte de educar al ciudadano para que no... Es que tú puedes educar al ciudadano, pero si tú no tienes... Vamos con... Pero si tú no tienes... ¿Cuánto cuesta la recolección? Esto es un tema muy interesante. Porque también el empoderamiento ciudadano. Víctor, tenemos como que hacer una visita. Hay que concienciar al ciudadano, pero la importancia que es destinar los fondos para el manejo, la recolección y la disposición final. Sí. Primero reciclar, luego la recolección y luego la disposición final. Si falla alguien en la cadena, tú no vas a tener los resultados. ¿Por qué? Porque ahora estamos lejísimos con el tema de la disposición final. Pero ojo, la recolección está peor, pero súper peor, porque los ayuntamientos no hay forma que con lo que reciben, que tampoco recolectan de los ciudadanos, porque hay que ser claro aquí la gente no paga la recolección de los desechos. Aquí la gente... Bingo. ¿Qué vale una tonelada? Recoger una tonelada de desecho. Mínimo $26, 26 a $30 mal manejada. Mal manejada. Entonces la población se queja, no me recogen los desechos. Es que eso no se recoge con una varita. Y son 13,000 toneladas diarias. No importa. 13,000. Un ser humano, por 13,000. Cualquiera lo puede calcular en su casa. Una persona normal produce 2.5 libras de desecho. Hay que ver si está lloviendo, hay que ver si es rico, hay que ver si tiene menos ingresos, pero es 2.5 libras. Y una tonelada de desecho tiene 2,000 libras. Calcula para que tú veas la gran cantidad de desechos que se produce. Y mientras más grande la ciudad, más desecho produce. $300. Ahí no, lo primero es... La última, Elías. Te voy a hacer dos preguntas y una sugerencia. La primera y la segunda. Lo primero es, si Israel me deja hablar, que la verdad es que los políticos quieren cargarle todo a los empresarios, porque el costo, estoy hablando como empresario, el costo de exigirle a los ciudadanos que paguen su basura en los votos se refleja. Entonces cuando, por ejemplo, allá en mi municipio dice uno, que nadie pague, porque él se agencia el favor de la gente para que voten por él, por el no cobro de la basura. Lo primero es que los políticos tienen que decirle que el que produce basura, que pague su bendita basura.
y que se genere dinero con la venta. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuándo vamos a poner al ciudadano a reciclar obligatoriamente? Esa es una. Y dos, ¿cuándo vamos a mermar el uso de los plásticos? Porque la ley establece un plazo y yo no lo veo a usted en eso. Yo no veo a nadie hablando de eso. Diga usted. Nos queda, después de la pregunta, otra para ver si yo puedo responder, porque se quedaron algunas cosas. Le damos los 10 minutos del día. Sí, pero miren, como dice la diputada Kimberly, no, pero ahí no hay discusión. Va a ser una aliada para ustedes. Claro. Es la única que vamos a dejar pasar. Yo quiero terminarle la idea de lo que le comencé, que va en respuesta a lo que ustedes dicen y al tema del... Estamos hablando, y repetimos, que aquí hay un monto para manejar los residuos, la disposición final y el incentivo a la educación, etcétera, con el fondo que se atraviesa en la contribución especial, que es de aproximadamente 45 millones de dólares. España, para ese mismo fin, y a veces no me gusta comparar España porque es una sociedad un poquito más avanzada que nosotros. Maneja 30, pero miren, maneja 30 millones de habitantes, España aproximadamente, tiene una población de unos 30 millones de habitantes, y el presupuesto supera los 3.000 millones de dólares. O sea que nosotros, así, bien rápido, de ojo cubero, debiéramos estar manejando al menos 1.000 millones de dólares para el manejo de los residuos en República Dominicana y no una suma que se asemeje. Entonces aquí tenemos que tener una conversación seria. Esto no es político, olvidémonos del tema político, esto es país. Exacto. Porque si no manejamos los residuos efectivamente, nos va a afectar cuando tengamos 10, 12, 14 millones de turistas, nos va a seguir afectando la salud pública. Contaminando el agua, porque ese lisiviado baja hasta abajo, contamina el agua, después nos va a afectar la fuente hídrica. El agua para regar los cultivos, es de ahí que sale de nuestra fuente hídrica. Ya yo sé que tenemos una diputada municipalista. Ya tenemos una diputada municipalista. Pero cóbrele a los ciudadanos. Entonces, aquí es la discusión. Tenemos que despolitizar, como usted bien dice, diputado, el tema. Tiene que creársela y los medios existen para poder cobrar la factura de residuos sólidos, que lo dispone la misma ley, porque ese fondo no va para resolver todo el problema. La recolección, que es lo más costoso de la ley, debe ser cubierto, bueno, con el presupuesto del Ejecutivo, pero con el cobro de los residuos sólidos. Si usted produce 2 toneladas, usted no se le puede cobrar como el que produce quizás. Y ahí es que, claro, como ustedes dicen, o las otras empresas grandes, un supermercado tiene que pagar una factura 10, 20, 30 veces mayor en función de su... Y hay otra figura que, si Dios lo permite, comenzar, ya yo la estoy asumiendo como un compromiso, porque no corresponde solo al fideicomiso, corresponde a todos nosotros, y es una figura hermosa que se llama responsabilidad extendida del productor. Un aplauso para vamos eso, señor. A resolver el problema del plástico y el problema de cualquier envase de un solo uso. Nosotros estamos generando como sociedad 300 millones de envases mensuales de un solo uso. ¿Cómo? Una vagamundería tenemos aquí. 300 millones. Claro. Aquí hay que buscar la forma que esos 300 millones la concientización al ciudadano hay se que recolecte o no se fabrica. O no se fabrica, pero tenemos que tener la solución primero. Que no se puede fabricar tanto plástico, por Dios, en un país. Señores, de verdad que es un tema. Quiero acabarle con eso. Quiero acabarle con él. Cuando nosotros fuimos en delegación oficial, a Alemania, que fuimos recibidos al más alto nivel, todo el consejo directivo del fideicomiso y otros actores, cuando se preguntó, ¿y de dónde sale el dinero? ¿Cómo el Poder Ejecutivo allá en España, en Alemania, logra pagar eso? Y la ministra de Medio Ambiente dice, ¿qué? ¿El gobierno? No, el gobierno no pone un centavo en esto. El gobierno, el que paga esto es el que genera los residuos. Gracias. El principal. Tiene que pagar, gracias. Y vamos a vender residuos. Armando Paino Enrique, señores, es un tema apasionante. Kimberly está... ¿Cuándo que vamos ahí? Vamos a hay que reportar otra entrevista porque eso lo de podemos verdad hacer en las próximas 2 semanas. Pues vamos a coordinar esa visita. Vamos a coordinar esa visita. Gracias. Armando Paino por este interesante y apasionante tema. Preparado para que ustedes y que hay que hacer conciencia, que la gente escuche. Los políticos, los ciudadanos pagar.